fue a la oficina del FBI en Alaska, Anchorage, Alaska, a explicar a ellos lo que él veía, lo que él las voces que escuchaba y que el gobierno le escribía códigos secretos para que él hiciera ciertas cosas. Me hablaba sobre lo que sentía, que escuchaba voces, que lo estaban persiguiendo, que el gobierno federal, la CIA, quería que él viera ciertos videos terroristas para que él hiciera un acto terrorista. Dicen en internet que si se radicalizó, él nunca ha sido del movimiento islámico, nunca ha sido musulmán, eso quiero que quede claro. 6 de enero de 2017, Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Florida. Esteban Santiago, un veterano de Irak de origen puertorriqueño, camina hacia la salida del aeropuerto tras recoger su maleta en la cinta transportadora. El exmilitar de 26 años pasa de inmediato por los baños de las instalaciones que en ese momento están atestadas de viajeros. Allí extrae de su maleta una pistola semiautomática de 9 milímetros y la carga con decisión. El arma ha viajado con él en el interior de su equipaje, facturado de forma legal desde Anchorage, en Alaska. Está solo y nadie sospecha de él. De repente, a las 12:55 hora local, el joven desenfunda su arma en la Terminal 2 y comienza a disparar a sangre fría a todos aquellos que en ese momento caminan a su lado. El desconcierto es absoluto. Nadie sabe qué está ocurriendo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto recogen los primeros instantes de la matanza. 5 personas mueren en el acto y otras 8 resultan heridas de diversa gravedad. El pánico se apodera del aeropuerto en cuestión de segundos y las autoridades ordenan el desalojo. Tras vaciar su cargador, Esteban Santiago, que lleva consigo su identificación militar, se echa al suelo mientras espera la llegada de la policía. Las autoridades lo reducen y el autor de los disparos se entrega sin oponer resistencia. El FBI interroga al presunto asesino durante varias horas y también a sus familiares, que ponen sobre la mesa la inquietante posibilidad de que el militar estuviese siendo víctima de algún tipo de práctica de control mental por parte del gobierno. ¿Existen aún programas destinados a controlar de forma remota a un sujeto para convertirlo en un asesino programado? ¿Cuál es la vigencia del proyecto MK Ultra hoy en día? Esta noche, en Cuarto Milenio, nos adentramos en la más escalofriante y secreta de las trampas mentales. Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Empezamos de esta forma. Yo he tenido que convocar a 3 buenos amigos y sobre todo 3 buenos especialistas, cada uno en lo suyo, para que les informen. Porque yo, sinceramente, tengo una sensación, ya hace tiempo, de no entender casi nada. Y creo que este programa debe servir para, lo que no se entiende, intentar por lo menos entenderlo. Y aunque suene a laberinto, estamos hablando de un tema muy serio, un tema donde hay vidas humanas. Y es increíble, lo han visto, ¿no? Declaraciones que nos suenan aquí a delirio, patologías, invenciones, leyendas urbanas o verdades. Verdades, en parte, totalmente. ¿Cómo es esto de que alguien puede ser manipulado y se convierte de repente en una bomba de relojería y ataca, ni más ni menos que en Florida, a un montón de personas y luego dice que los servicios secretos le habían poco menos que lavado el cerebro? Claro, esto nos conecta con historias como el MK Ultra, ¿lo recuerdan? ¿Qué parte de verdad? ¿Esto puede seguir vivo hoy? ¿Esto puede estar haciéndose en diferentes países? Presentamos rápidamente a Jaime Garrido. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias, Cuarto Milenio. Muchas gracias por traer este tema aquí y sobre todo aplicado a la actualidad y a la trascendencia que tiene, porque necesitamos saber hasta qué punto es cierto lo que nos están contando, hasta qué punto nos engañan y hasta qué punto, y muy fundamental, cómo se puede controlar la mente humana, no solo individual, sino la colectiva. Porque esto es un poco de las dos cosas. Con una mente humana única, controlada, generan un evento que lo que hace es controlar la mente de todos. Bueno, a veces críptico, ¿no, Jaime? Pero ahí lo suelta.
y muchas personas pensando en la teoría de la conspiración. Evidentemente, tanto Jaime Garrido, o bueno, la teoría de que nos manejan, que imagino que también compartirá nuestro querido amigo el maestro Enrique de Vicente. Muy buenas noches. Bienvenido, como siempre. Bien hallado. Permitidme una cosa, Enrique, y ahora te doy el paso, porque tenemos la posibilidad de contar, y es un lujo, y además le agradezco tanto, ¿no?, que hasta casi reciba la llamada de nuestro equipo como si fuera auxilio y como el salvavidas para entender algo, ¿no?, por su prestigio, por su conocimiento. Coronel Pedro Baños, bienvenido una vez más. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por ilustrarnos, siempre. Encantado de Como estar. lo has hecho en muchos acontecimientos de actualidad. Este es tremendo, y permítanme que lea algo que nos decía Pedro Baños en cuanto sabía que íbamos a tratar este tema, por favor, porque es muy importante. Y enseguida debatimos. Existe el rumor de que durante años el Departamento de Defensa ha estado investigando y desarrollando sofisticados sistemas para controlar la mente. Estos procedimientos entrarían dentro de lo que se denomina operaciones psicológicas. Una fórmula es a través de mensajes subliminales. Otra es una técnica llamada espectro de expansión del sonido silencioso. Yo leía todo esto y digo, Pedro, ¿es posible? Primero, analicemos lo que ha sucedido. ¿Algo de realidad, algo de verdad en tu opinión? ¿Alguien puede estar manipulando el cerebro de alguna manera de este excombatiente o adiestrado en Irak y que de pronto se convierte en una especie de ejecutor en un aeropuerto? Ya hemos comentado muchas veces, Iker, que te decía, yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración. Todo es posible, evidentemente. Lo que pasa es que en este caso concreto, todo apunta fundamentalmente a que sea un caso claro de estrés de combate. Estrés de combate. Estrés de combate, es decir, sería dentro de ese gran espectro que es el estrés postraumático, pero en este caso referenciado claramente a personas que han vivido situaciones de combate. Hay que pensar que esta persona, el que comete esta matanza, había sido soldado estadounidense en Irak. Y además lo había sido muy joven, con 18 años se va a Irak, durante 10 meses. Y además a una unidad donde el desgaste psicológico es máximo. Estamos hablando de un batallón de ingenieros que estaba dedicado, en el caso de este soldado, ni más ni menos que a levantar artefactos explosivos improvisados en las carreteras. Eso tiene un desgaste, como digo, psicológico enorme. Una ruleta rusa permanente. Permanente, que probablemente no podamos entender. Y además hay otra serie de circunstancias. Entre otras cosas porque él ve en primera persona como 3 de sus mejores amigos, compañeros de este batallón de ingenieros, son precisamente asesinados en una explosión durante un ataque de los insurgentes en Irak. Estamos hablando del año 2010, donde todavía había un alto nivel de insurgencia contra los estadounidenses en Irak. Quiere decir que todo, como digo, todo apunta a que pudiera ser perfectamente un caso de libro, podríamos decir, de estrés de combate. Hay que tener en cuenta que cuando se vive esta situación de insurgencia, de guerra asimétrica, que es la guerra que actualmente tenemos en Siria o en Irak, es muy diferente de la guerra que había anteriormente de frentes establecidos. Hay que pensar que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se llegaron a hacer el descanso de los soldados de primera línea cada semana. Aquí no hay descanso, no hay retaguardia. Permanentemente es lo que se llama la amenaza 360 grados. La tensión constante. Permanente, porque alguien, incluso en tu zona de descanso puede venir una mujer, un niño que entre con un cinturón de explosivos, que incluso sea un trabajador habitual y que haga y lo detone y que provoque una matanza. Es decir, la amenaza es permanente. Y eso, como digo, produce unos trastornos mentales que probablemente quien no haya vivido estas circunstancias de guerra no pueda entender. Claro, Pedro, pero vamos a ver, esto es una bomba entonces, nunca mejor dicho, de relojería. Los retornados, si no hablamos de terroristas, hablamos de personas que la batalla les deja una cicatriz en el alma tan grande que luego puede ocurrir esto. ¿Ha pasado en más ocasiones? En más ocasiones. Lo que pasa es que normalmente no tiene tanto eco mediático como ha tenido esta vez, entre otras cosas porque lo hay que marcarlo en los últimos atentados, está todo el mundo terriblemente alerta. Como no puede ser de otra manera, solamente para dar datos, como siempre, objetivos. El gobierno estadounidense, el Pentágono en concreto, gasta todos los años más de $1.000 millones en prevenir y tratar enfermedades psíquicas relacionadas con el estrés de combate. Estamos hablando de $1.000 millones, porque se calcula que hay casi 1 millón de estadounidenses actualmente que después de 15 años de guerras en Afganistán y en Irak y actualmente en Siria, están padeciendo precisamente algún tipo de trastorno mental derivado de este estrés de combate. ¿1 millón? 1 millón de personas. 1 millón de personas en Estados Unidos. Bueno, sí,
nos deja el coronel Pedro Baños como alucinando. O sea, no sé si va a poder superarse esto en el sentido del asombro, pero hay personas que creen que puede haber algo más. Es decir, que esto no era casual. Enrique, maestro, te quitaba antes la palabra porque tú has indagado un poco en el personaje en cuestión y puedes intervenir también en cualquier momento. Jaime, en vuestra opinión, ¿hay algo más? Lo que dice, como siempre, Pedro Baños está perfectamente estructurado, podría ser esto, pero ¿podría ser otra cosa? Vamos a ver, de entrada yo coincido completamente con el coronel Pedro Baños en algo que él conoce en primera persona y de lo cual yo no podría hablar, porque a distancia él ha vivido el estrés, lo que se llama los efectos del PTSD, de la enfermedad o el síndrome de estrés postraumático, cuando él, como me ha contado en ocasiones, ha sufrido todo tipo de bombardeos, tiroteos, etcétera, en los coches en los que él iba blindados, afortunadamente. Entonces, no tengo ninguna duda de que los síntomas que sufría Esteban Santiago eran propios de eso. Y que comentaba con el coronel Baños que uno de los efectos que tiene eso puede ser la psicosis paranoide. Uno de los síntomas de la psicosis paranoide es oír voces. Sin embargo, yo digo ante todo que este caso se crea en conspiración o no, y eso lo podemos analizar luego, qué piezas hay para plantearse una posible conspiración, es un síntoma más, como tantos otros, del condicionamiento mental al que son sometidos millones, bueno, en principio miles o cientos de miles, no millones, porque ahora el ejército americano no es tan amplio, de soldados americanos para convertirlos, algunos de ellos, en máquinas de matar, para enfrentarse a situaciones en las que ya no les importa y disparan a cualquier cosa que vean, aunque sea un niño. Eso es de entrada. Ahora, hay otros casos similares que podemos discutir luego, sobre todo dos casos recientes, que son muy parecidos a este, en el que veteranos empezaron a oír voces que les inducían a disparar, y a diferencia de este caso, medios importantes como la CBS sí se plantearon la posibilidad de que hubieran sido sometidos a algún tipo de procedimiento psicotrónico. Es decir, el oír voces en la cabeza no solo es un síntoma de psicosis paranoide, sino que además puede ser producido por toda una serie de tecnologías que han reconocido su existencia en Estados Unidos y lo han utilizado, por ejemplo, cuando el asedio de Waco, de la secta de Waco, dirigieron ondas para hacerles oír voces y que salieran y que no hubiera esa masacre que hubo. O sea, esto es un hecho demostrado. Bien, vamos a debatir ahora, sobre luego esto. veremos que en Florida en ese momento ocurrían cosas muy interesantes y que el tiroteo ese fue muy oportuno. Bueno, yo creo que si ponemos el zoom en un lunar, vamos a ver el lunar y no vamos a ver la cara, menos el cuerpo y menos lo que lo rodea. Entonces yo prefiero en estos casos apartarme, salir de la caja y mirar desde el exterior. Si solo miramos este atentado o este acto de masacre, podría ser que fuera hasta natural y como nos cuentan, no vamos a decir que no. Pero como esto es un procedimiento que se está siguiendo, es un guión que se repite, pues yo me he hecho mi esquemita famoso para esta vez, en el cual me he preguntado a mí mismo, ¿de qué se compone una masacre? Y resulta que casi todas las masacres se componen de estos elementos, de un ejecutor, de un lugar en el que ocurre, de un motivo, de unos muertos civiles, de un arma, de una saturación mediática, y esto es muy importante. Si hay saturación mediática, podemos empezar a pensar en manipulación. De un historial prefabricado que va a encajar perfectamente en lo que la gente va a aceptar como un loco solitario, y, por supuesto, una versión oficial que es inamovible. Me ha sorprendido mucho porque me he visto unas 30 o 40 fuentes de información digitales diferentes, desde La Razón, El Mundo, El País, a también de Estados Unidos. Y, curiosamente, cuando recogí todo lo que había, lo puse en una página de Word y le empecé a borrar, a limpiar, eran los mismos datos en todas. O sea, eran 20 datos que está claro que son idénticos, que han sido facilitados y que ahí no se sale. Luego están las entrevistas que se hacen a los familiares, que son como muy normales. O sea, un familiar tuyo, tu sobrino, acaba de matar a un montón de personas y tú lo cuentas en la puerta de tu casa y cuentas todos los detalles íntimos. Pero entonces, esto es muy extraño. Jaime? Y finalmente siempre hay numeritos y coincidencias. Digo numeritos porque ya está bien de los numeritos, porque nos puede parecer una chorrada que haya unos números coincidentes, como son el 11, el 17, el 22, en fin, unos que se repiten en casi todos estos actos, pero están ahí. Bueno, pero ¿qué quieres decirnos? Que hay una especie de plan, que hay un trama, plan, por supuesto, que vendría de toda esta época que hemos contado alguna vez, de manipulación. Esto es una herramienta. El MK Ultra o cualquier otro sistema que utilicen para controlar la mente individual
es una herramienta para que en un momento dado esa persona haga algo que está preparado y es conveniente a quien prepara todo esto, que nunca van a ser los yihadistas, porque no tienen ni esa trayectoria, ni ganan nada. Si nos preguntamos qué ganan los yihadistas con esto, la respuesta es nada. Pero ¿qué gana el sistema oscuro? Gana control, gana leyes que sacan, gana venta de armas, o al revés, prohibición de armas, gana miedo, el miedo controla a las personas, gana miedo hacia los demás, miedo a salir de casa. Es que si analizamos dónde ocurren estas cosas, siempre son sitios públicos fáciles de llegar en los que todos estamos. ¿Quién muere? Mueren civiles desarmados, indefensos, a traición, y todo es un patrón muy claro. Y hay una cosa muy importante, los datos que nos dan a mí ya no me vale ninguno. Porque como están prefabricados en todas las situaciones y se parecen mucho, tengo que entender que están hasta manipulados, aunque se basen en algo real y le den una forma real. Es decir, cogen a un soldado que tiene el estrés postraumático, lo llevan a estudiarlo, y ¿qué le hacen ahí? ¿Qué medicación le dan y cómo lo programan? No lo sabemos. Vayamos a eso, Jaime, Enrique, Pedro. Sea este caso o no, se ha hecho, Pedro. Es decir, incluso los que desde el conocimiento profundo, desde dentro de estos acontecimientos, las operaciones psicológicas, ¿pero qué fin tenían? ¿Por qué, entre comillas, lavar el cerebro de un soldado? Porque en este caso, desde luego, el experimento salió muy mal, porque en Florida, de repente esto estalla. ¿Qué sentido tiene? Y si se sigue haciendo hoy en día, que sería la gran pregunta, ¿no? Desde el principio de los tiempos se ha intentado tener el soldado perfecto, que es el soldado fanático, el que está dispuesto a morir sin pedir nada a cambio. Y desde el principio de los tiempos también, en todos los ejércitos, está históricamente documentado, se ha empleado todo tipo de sustancias psicotrópicas precisamente para impulsar a la gente al combate, para que no tuvieran miedo, para que no sintieran el dolor y, sobre todo, algo muy importante, para que no sintieran empatía, es decir, no les importara también matar. Todos los ejércitos, dices, todos Pedro. Los ejércitos. Esto es muy curioso porque, como siempre se habla, digo yo, de Estados Unidos, la patria de las conspiraciones, para muchos seguidores de la conspiración, todo lo que vaya a su favor, si son antiamericanos o lo que quieran ser, queda muy bien, pero cuando hablas con un experto te das cuenta de que no, imagino que la patria potestad no está solo en Estados Unidos, ¿no? Sino que todos lo han intentado emplear en su máximo beneficio. Por supuesto. Está documentado desde las guerras del Peloponeso, como los cartagineses utilizaban hojas de cannabis, los egipcios, los japoneses, los vikingos, que utilizaban también el contenido alcohólico muy importante, es decir, absolutamente todos, efectivamente también los japoneses. Pero ya en los tiempos más modernos hay que pensar que las anfetaminas son descubiertas por los alemanes a principios del siglo XX y son ampliamente utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, no solamente por los alemanes, lo que hoy sería el speed, pero también por británicos, canadienses y estadounidenses. Si nos vamos a la Guerra de Vietnam, obviamente una gran mayoría, una parte muy importante de los soldados estadounidenses se drogaban. Y además es lo que de hecho causa lo que tenemos hoy en día de ese macronarcotráfico en toda Iberoamérica, como consecuencia precisamente de los soldados que volvían drogados de la guerra del Vietnam y que exigían cada vez dosis mayores de drogas. Esto ha sido habitual, y si nos vamos a la Guerra Civil Española tenemos el saltaparapetos, esa mezcla de coñac, vino, de garrafón, pues lo mismo que cuando iban a asaltar, sobre todo cuando había que asaltar en los últimos momentos del ataque, cuando hay que calar la bayoneta y enfrentarse y mirar a los ojos al enemigo, pues tomaban, como digo, un compuesto de coñac y vino, incluso mezclado con especias de un contenido alcohólico muy importante, o sea, un brebaje, muy elevado, que era como un... Es así. Pero, y cada país pues, han empleado el alcohol que tenían, los rusos empleaban el vodka, los británicos empleaban el ron. Esto ha sido una constante en todas las guerras. Porque además hay que pensar que básicamente el control mental se efectúa de tres maneras distintas, en tres planos diferentes. Uno sería el psicológico, a través muchas veces de un patriotismo exacerbado, otras veces de la religión, que es lo que hacen hoy en día los grupos yihadistas, el Estado Islámico, es decir, a través de la religión convencer a la gente que sean verdaderos fanáticos, que es, como digo, el soldado perfecto. Pero también, además, y las operaciones psicológicas, que hablaremos de ello un poco más en profundidad. Por otro lado, además de los psicológicos, estarían los físicos, todo este tipo de drogas, del alcohol, y también, muy importante, sobre todo en los últimos años, que son la tecnología, a través de pulsos electromagnéticos, de ondas de radio. Esto tú me lo dices, esto es verdad. Esto está documentado. La Unión Soviética, además, recientemente salió un informe que decía que había gastado también más de $1.000 millones desde los años 50 en emplear precisamente todo este tipo de alta tecnología, la alta tecnología que tenían entonces, para conseguir supersoldados y también para afectar la mente del enemigo. O sea, meterte una idea
o meterte un plus de fanatismo en cierto momento, aunque tú no lo hayas pensado por ti mismo. Así es. Bueno, de hecho, que hablaremos de ello, la iniciativa de Obama, desde el año 2013, estamos hablando de la iniciativa BRAIN, que así se llama, es precisamente para tener un mapa completo del cerebro, entre otras cosas, cerebro, para manipular ese cerebro. En teoría, y hablaremos más en profundidad de ello, en teoría, en beneficio sanitario, es decir, para curar enfermedades. Pero si hablamos muy brevemente de operaciones psicológicas, inicialmente estas operaciones psicológicas se limitaban al campo de batalla. Pero es que hoy en día el campo de batalla es mundial. Y lo estamos viendo como en el enfrentamiento que existe actualmente entre Rusia y Estados Unidos. Todos estamos sometidos a ese control mental. Cada uno está a través de la propaganda, de la desinformación. Porque hoy en día recibimos mucha información, pero no significa que estemos bien informados. Estamos más manipulados. Con esa desinformación estamos sometidos a que permanentemente, tanto Rusia por un lado como Estados Unidos por el otro, intenten que compartamos sus argumentos, que compartamos sus finalidades, por ejemplo, en el caso concreto del conflicto en Siria. Así es. O sea, no hay ninguna duda. Lo importante, claro, es que hay un militar español que tenga la valentía de exponerlo, al igual que lo han expuesto y lo han reconocido militares norteamericanos, generales de 4 estrellas, también retirados, normalmente la mayoría, al igual que lo han expuesto militares rusos. Claro, siempre cada uno viéndolo, sí, claro, pero viendo al otro como el rival, pero lo han reconocido demasiada gente, exministros de defensa, o sea, gente de todo tipo. No hay ninguna duda, el uso de las armas no letales es algo reconocido hace muchísimo tiempo, y entre ellas están toda esa tecnología de la que hablaba Pedro Baños, que permite, en principio, inducir sonidos, voces en la cabeza, y ya está demostrado hace mucho que esas voces podían ser articuladas como palabras dirigidas a un individuo concreto, articuladas de tal forma que sonaran como palabras. Se había logrado comprobar científicamente hasta 10 palabras, pero desde eso que se ha comprobado científicamente a lo que hayan hecho en secreto, no lo sabemos. Hay un fenómeno en Estados Unidos que es conocido como el guns talking, que es el oír, la gente que está obsesionada con que recibe inducción de ondas en la cabeza. Hay todo un movimiento con grupos de apoyo, y hablamos de esto porque este militar, Esteban Santiago, el comentario de la masacre, decía que le daban instrucciones para oír y ver materiales y que le ponían del Estado Islámico. Y... Pero cuidado, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque podemos analizar luego qué fundamento y qué finalidad podría tener esto y por qué esa masacre podía tener sentido en Florida en ese momento. Eso es fundamental y crucial para el caso. Pero continuando con eso otro, no hay duda de ningún tipo. Hablamos del MKUltra junto con otro montón de proyectos militares que comienzan en el ejército. El MKUltra es de la CIA en el año 47, 1947. Estamos hablando de programas de hace 45 años. Claro, esto que estamos hablando ahora, que cuenta Pedro Baños y contáis vosotros, sería una actualización del mítico MKUltra de cara al ejército. ¿Cómo es la actualización? Vamos a ver. Estamos hablando del año 73, 1973, y si consideramos que tecnológicamente el salto ha sido cuántico, no olvidemos que la tecnología con la que se llegó a la Luna en 1969 era la tecnología que tiene cualquier teléfono móvil elemental. Aplicado al tema del control de la mente, ha habido ese salto cuántico. Los años 90 han sido la década del cerebro. O sea, hay una revolución brutal. ¿Qué sentido tiene este experimento que es fallido, no? Porque lo que hace alguien es hacer una masacre, pues menudo de manipulación. ¿Para qué? Lo lógico sería llevarlo a un campo de batalla contra enemigos, ¿no? No contra el enemigo. Claro, el enemigo somos nosotros. Es que estamos equivocados. No hay un enemigo externo, hay un enemigo interno. El hombre común, el ser humano común es ahora el enemigo. No hay ningún enemigo externo que pueda hacer frente. ¿Por qué en Florida, Jaime? Porque decías que tenía varias hipótesis, antes de aportar yo la mía. Bueno, en Florida están pasando muchas cosas, pero hay un tema que es de armas, por ejemplo. En Florida se ha aprobado hace poco el permiso, o se ha quitado cualquier tipo de prohibición de no llevar arma a la vista. O sea, ya pueden llevar arma y que se vea tranquilamente que la llevan. Es el lugar con más casos de incidentes de disparos que hay en toda América. Y además es el lugar donde más armas existen. ¿Y tú crees que esto genera un miedo social
que hace que haya algunos intereses que se beneficien de todo Se esto. utilizan, cada vez que hay una cosa de estas se venden más armas, pero a la De vez acuerdo, la pero- segunda enmienda Iker, va a discúlpame hacer... porque Veo hay algo estoico a Pedro crucial. Baños, que sonríe y me Hay gustaría saber algo su opinión. crucial a este respecto, y es que en la semana inmediatamente posterior a este tiroteo se iba a discutir en el Senado Estatal de Florida un proyecto de ley de un senador republicano, Steuben, que lo que proponía era eliminar la prohibición que hay en el estado de Florida de llevar armas en los aeropuertos, en los campus universitarios y en las instituciones ¿Y gubernamentales. crees que este acontecimiento Vamos tira a ver, por esto es tierra en todo contra. eso, ¿no? La gente dice, hombre, más armas, al revés, hay que prohibirlo. Y además, curiosamente, 2 semanas y media antes de que tome posesión de la presidencia norteamericana Donald Trump, que Pero es Enrique, a favor de las esto es ser armas. muy mal pensado, sinceramente. Yo sé que en las redes sociales y en el mundo virtual de hoy, les aseguro, bueno, y ustedes lo saben, que es que este tipo de ideas no oficiales tienen una fuerza extraordinaria. Yo no sé dónde está la verdad, no lo sé, porque me siento muy ignorante y cada vez más. Pero esto sería muy mal pensado, ¿no? Este pequeño movimiento en un ajedrez... No, pero es una para trayectoria que... enorme. Bien. Esto es un video muy largo. Pedro, que está te muy veo así organizado. pensativo. Claro, además, fíjate que don Enrique nos acaba de decir que sería para que no se vendieran armas, y en cambio Jaime nos ha dicho que sería para que se vendieran Para las las armas. dos cosas. Que es cierto, Las porque dos cosas además a la vez. cada vez que se produce este tipo de incidentes, correcto, todavía se venden muchas más armas. Mira, y que hay una serie de elementos, una vez más, que a mí me apuntan, vuelvo a insistir, que todo es posible, pero me apuntan a que esto sería un caso claro de estrés de combate. Primero, si esta persona hubiera sido víctima de una conspiración, ya estaría muerto. Lo primero. Sí, eso Sin es lugar a clave. dudas. Lo Eso segundo, es clave. hay una serie de registros de historial militar que está ahí, es decir, eso no se puede cambiar. También sería posible, pero no es lo lógico que se cambie. Y volvemos a lo mismo, una persona, un batallón de ingenieros, que está en Irak con 18 años, todo lo que sufre... Claro, los dice compañeros Haigar que mueren. precisamente Pedro elegido Claro, por eso, ¿no? perfecto. Claro, Porque perfecto su para eso. biografía encaja Pero es que con la- además ahí también está registrado en la policía todos los casos de violencia doméstica del último año, año y medio. Quiere decir que hay una serie de indicadores que efectivamente esta persona Individuo estaba turbulento. perturbada. Y además hay constancia de amigos, de familiares que han dicho cómo esta persona volvió absolutamente transformada de la guerra de Irak. Amigos que han dicho que les Lógico. decían: no vayas a la guerra de Irak, no te apuntes, porque efectivamente allí lo que vas a ver es el gran horror que te va a marcar para toda tu vida. Eso nada más llegar. Una persona que se encierra en su habitación, que es algo absolutamente típico, que no quiere hablar con nadie durante años. Es decir, que además esta persona también está su historial militar tanto en la Guardia Nacional de Puerto Rico, que él no era de Puerto Rico, él había nacido en New Jersey, como posteriormente en la Guardia Nacional de Alaska, que es donde residía actualmente. Quiere decir que eso está todo perfectamente registrado, y además de la Guardia Nacional de Alaska, que hace unos meses Con le hijo de habían 3 meses. expulsado, Con hijo de 3 le habían meses. expulsado precisamente por no rendir lo suficiente, es decir, que hay alguien claramente con problemas. Todo eso se le unió, se le expulsan de la Guardia Nacional, violencia doméstica, una situación personal Hasta le caótica, acusaron y de efectivamente material alguien comete pedófilo este en tipo el de... ordenador, pero que luego no había Pero tú pruebas. crees, ¿Pero esto qué Haigar, es? que esto es un patrón perfecto, y este es el que nos sirve. El patrón en tu teoría, se repite la 400 cobaya veces. perfecta, la cobaya perfecta para 400. intervenir en un momento dado. Ese diseño. Bueno, es tremendo Claro, esto. Ese diseño, no es uno, yo- ni dos, ni tres, yo- ni yo no cuatro, sé, ni cinco, pero- ni seis, ni siete, ni Ya. 8. Vamos a Son ver. todos los mediáticos. Hay muchísimos más asesinatos que no salen en la tele. Los que no salen seguramente son de gente que actúa en solitario e independientemente de lo demás. Pero todo lo que se vuelve mediático inmediatamente, a los 10 minutos ya están allí. ¿Habéis visto la imagen de cuando empieza a disparar? Saca la pistola solo cuando sabe que está delante de la cámara. Esto es un poco extraño. Mira para la cámara, la saca y empieza a disparar ahí. Él lo tenía todo programado. ¿Quién se lo programó? ¿Por qué fue a Florida? ¿Por qué no mató a la gente en Alaska? Pues Si va a matar a vamos a ver, 5, Iker, no hace falta Pedro. viajar. Hay Para matar a hay 5, una lo matas en cuestión cualquier lado. fundamental derivada de esto. Aunque yo casi no me atrevo a hablar, a disentir de la opinión de alguien con la experiencia enfrente Bueno, de pero estamos combate pa- estamos y pa en debatir. inteligencia militar del coronel Pedro Baños, pero hay una variante derivada de eso, y es, yo creo que sería lógico, habría una posibilidad de utilizar a alguien que tenga realmente el PTSD, el síndrome de estrés postraumático, para una acción concreta. Es decir, es alguien que no es una actuación enloquecida, sino premeditada. Viaja solo con su arma. ¿Por qué viaja concretamente hasta Florida? Yo digo, qué casualidad que viaje hasta Florida justo la semana antes de que se discuta en el Senado ese tema de llevar armas en el aeropuerto. Esto ha sido
quizá un acontecimiento, locura o no, que ha puesto sobre el papel de los medios de comunicación, que esto yo creo que no había pasado muchas veces, que alguien dijese que había sido manipulado. Ahí se cruza también cierto Rubicón, ¿no? Es decir, bueno, por eso estamos en esta mesa. Es decir, alguien, con razón o sin ella, familiares, emociones, locuras o algo de verdad, suelta que estaba siendo manipulado mentalmente. Pedro, ahora mismo, si quieres, haciendo una hipótesis o una propuesta, ¿qué crees tú que se podría estar haciendo a nivel de tecnología militar si alguien, no es que haya ocurrido o no, que yo no lo sé, si alguien quisiera robotizar, lavar el cerebro de alguien, hablabas de pulsos, de voces, ¿qué nivel de refinamiento podríamos tener hoy en día en el 2017 ya? Pues es lo que se está hablando de crear robots humanos o humanos robots. Es decir, estamos hablando de incluso implantes cerebrales que pueden modificar completamente el comportamiento humano. Es por donde va la investigación. Y muchas veces esos chips que te pueden inyectar o dejar en el cerebro, que luego a través de pulsos electromagnéticos o de microondas de radio, es lo que te van a dirigir exactamente para que tú para actúes. Activarte. Por supuesto. Hay que pensar una vez más Qué suerte tienes que no esté aquí nuestro amigo Nieves, porque te diría... Yo lo que le tengo que preguntar a Pedro Baños, de verdad te lo digo con el respeto y la admiración que le tengo, es con todo tu trayecto y tu prestigio, Pedro, a veces lo que puede sorprender a los que están ya más allá de Haigar, que imagínense, o sea, ese tiene ya 3 peldaños que los hay, dirán, Pedro Baños no puede contar esto en un medio de comunicación. Es decir, Pedro Baños seguro que es disidencia controlada. O sea, cuentan lo que... Sí, porque lo que asombra a Pedro es que... Claro, pero lo que tú cuentas es muy sorprendente, siendo quien eres, ¿no? Bueno, y lo que no contamos, ¿no? Claro, es que eso es lo fundamental. Los hechos contrastados es lo que él cuenta y aquello que le permite su condición de militar y de patriota. Yo creo que es la primera vez, por eso se ha convocado rápidamente, que en los grandes medios de comunicación del mundo, de pronto sale este concepto de manipulación mental, vídeos, voces. Nunca lo habíamos escuchado antes. Nosotros lo que les prometemos, yo no sé si estarán allá vigilándonos porque ya le entra a uno la psicosis paranoide también. En esta mesa intentaremos seguir contando con libertad lo que nos asombra, que imagino que también les asombra a ustedes. Y una información mi diferente. Mi conclusión escéptica sería, precisamente por eso, es que a lo mejor en este caso no ha habido nada, mientras que en otros que sí ha habido control mental, no se ha hablado de ello. Enrique, maestro, como siempre, gracias. Hasta la próxima. Gracias por venir urgentemente a esta mesa. Haigar, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iker, como siempre. Gracias. Lo que hay que decir es que vigilados estamos todos permanentemente y lo que hace falta es que nos dejen seguir hablando. Yo lo que sí, ojalá, yo lo que sí, Pedro, me encantaría que nos ilustres en todas las cuestiones de la actualidad desde tu conocimiento, porque es que me quedo tan absolutamente perplejo que yo lo miro a los misterios, pero cuando vienes y me cuentas algunas cosas me siento muy empequeñecido porque veo que realmente, no conocemos casi nada. Pedro, gracias, hasta la próxima. Un placer. Como siempre. Hablaban Enrique y Haigar de noticias en Estados Unidos, del toque, de por qué no, como uno de los elementos fundamentales de control de la mente colectiva. Bueno, vamos con más noticias.